laparoscópica en cirugía abdominal. Ese es el título de nuestra clase del día de hoy en técnica operatoria. ¿Cómo nace esto de la simulación en laparoscopía, ¿no? Ustedes saben que lo de la simulación empieza fundamentalmente a trabajarse con los de la NASA. La NASA empiezan a hacer toda una serie de experimentos para ir al espacio, ¿correcto? Todo simulado, ¿no? A los seres humanos, adaptarlos a una gravedad cero y cómo puede movilizarse, qué cambios hay y todas esas cosas, ¿no? Entonces la NASA empieza a hacer ese tipo de estudios para poder enviar al hombre al espacio, hacer sus expediciones hacia... Bueno, entonces ellos empiezan con lo que es la simulación. ¿Por qué? Porque no podían agarrar un hombre y lanzarlo arriba a ver qué pasa y una cosa así, o sea, tenía que haber un ambiente simulado, ¿no? Entonces ellos empiezan a trabajar fuerte con lo que es la simulación. En Estados Unidos, como acá en el Perú, definitivamente cuando uno empieza a estudiar medicina, enseñar medicina, inicialmente no se requería mucho de lo que es el proceso de la simulación, en el sentido de que, si ustedes recuerdan, chicos, me distraen, si entran, salen, se mueven. Bueno, entonces, ¿quiénes eran médicos antes? ¿Quiénes eran médicos? Los barberos. Los barberos, pero un poco más antes. Los sacerdotes, bueno, los curanderos, dice la autora. O sea, los médicos eran los hijos de los médicos o a los que el médico adoptaba para enseñarles el oficio de la medicina. O sea, adoptaban a alguien, no había pues universidad, calma, vamos a enseñarles medicina, todo un grupo de alumnos, no. Era un médico que se hizo médico también de esta forma. Entonces, alguien que estaba pegado y le enseñaba, mira, así se hace esto, así se hace lo otro, esto se receta, esto se da. Entonces él le aprendía el oficio de médico. O sea, así era como se aprendía la medicina. Entonces, basado en esto, cuando se empiezan ya las grandes universidades a impartir ya en forma masiva la enseñanza de la medicina, se empezaban, ¿no? Y se dictaban las clases, se iba a los hospitales y en los hospitales se examinaba al paciente, le decían, bueno, el paciente tiene un problema de próstata, así que vamos a hacerle un tacto rectal, ¿no? A ver, el profesor, un alumno, 2 alumnos, 3 alumnos, 10 alumnos, 20 alumnos, 30 alumnos, y el pobre paciente, correcto, igualito. Vamos a atender un parto, vamos a ver cuánta dilatación tiene, 6 ya, a ver. Era terrible. O un paciente con un problema de columna o una sospecha de una meningitis, vamos a hacerle una punción lumbar. ¿Se imagina? Ya, no funciona el otro. O sea, era un poquito pesado, ¿ya? En el sentido de que no se podía mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hacer cirugía, primero como ustedes, mirando. Y recuerdo que tenía un compañero en mi promoción que cuando estábamos de alumnos trabajaba delivery en el Kentucky. Entonces el chico toda la noche trabajando hasta la 1 de la mañana, creo, y de la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana con la cajera ahí, imagínense. Y a las 7 tenía que estar ahí mirando la cirugía. Y un día estaba mirando la cirugía y se quedó dormido y se fue encima del paciente, abierto el paciente y todo. Ya imagínense, así empezamos a hacer nosotros cirugía mirando. Luego ya interno, ¿qué hace el interno? Corta el hilito ya, jala acá, separa acá. R1, el R1 ya, el apéndice, siempre el cirujano sufriendo más que en piezas. El R2, el R3, correcto, o sea, se aprendía muchísimo con los pacientes. En Estados Unidos empezaron
serios problemas de problemas médico-legales, ¿no? Lo hizo el practicante. Es como una vez un paciente se complicó y cuando llaman al juicio le dicen, ¿quién operó al paciente? Y el interno levanta su mano y dice, yo. ¿Y por qué lo has operado tú? No, es que el cirujano me dijo, hazte hombre, y se había complicado el paciente. Entonces eso, en Estados Unidos, problemas serios, problemas médico-legales. Entonces, esto parte en Estados Unidos, donde hubo cada vez más limitación para poder trabajar a gusto o con comodidad con los pacientes, y por lo tanto nace esto de la enseñanza con simuladores. Simuladores de trabajo de parto, simuladores de cateterismo vesical, simuladores. Y lógicamente los simuladores progresivamente van perfeccionándose. Actualmente tenemos simuladores de alta fidelidad, por ejemplo, para RCP, inicialmente con el sistema PALM. Ahora tenemos ya otro tipo de sistemas donde ustedes pueden ver sus competencias, pueden ir mejorando de maniobra de Hemlich. O sea, hay un montón, un desarrollo como no tienen idea de los simuladores. Incluso hace una semana estuve en México en un curso de simulación clínica, ¿no? Hay simuladores virtuales, les ponen unos lentes y les dice ya entra, y ustedes es como si estuviesen entrando a un hospital. Y se presenta un paciente, conversan con el paciente, llenan, todo es computarizado, empiezan, ¿no? Llenan la historia clínica, lo examinan al paciente, le sale el diagnóstico, los llevan a sala de operaciones, todo con unos lentes virtuales. Entonces a eso se está llegando lo que es simulación. Nosotros tenemos un centro de simulación que está a mi cargo también, que tenemos que sacarle el máximo provecho posible. Ahora, tenemos simulación de cirugía laparoscópica. Para que ustedes hagan bien una colecistectomía, ¿qué decían los estándares antes? Que tenían que hacer 100 colecistectomías para considerarse, entre comillas, como expertos haciendo la laparoscopia. Con los simuladores, esta curva de aprendizaje baja alrededor de 40 o 30 colecistectomías, si es que usan los simuladores. Entonces tiene una serie de ventajas el uso de los simuladores, y actualmente ya nosotros en estos momentos no podemos concebir, por ejemplo, una enseñanza que no esté a la par con el uso de los simuladores. Por lo tanto, en varios cursos de ustedes estamos usando fuerte los simuladores. Ginecología, en pediatría, en cirugía hacen bastante simulación, aunque sea 2 horitas en el ciclo, cuando llevan con el doctor Farfán cirugía laparoscópica, los endotrainers, o sea, van conociendo todo este tipo de aparatos que nos ayudan a poder trabajar en la enseñanza médica. Entonces, es así como nace lo que es la simulación clínica, aplicada en el campo clínico. Entonces, ya imagínense cómo era antes terrible, ¿no? Y yo no les digo que esto ha sido hace mucho tiempo. Cuando yo llevé urología, igualito, o sea, era un paciente y el cirujano le decía, a ustedes les parece gracia, pero sí se hacía eso, ¿no? O decía, hoy día pasan 5, mañana pasan 5 más, y así, ¿no? Haciendo el examen, y era terrible. Ahora con los simuladores pueden tener mucho más ventaja en lo que es enseñanza, ¿no? Entonces, ¿qué es la simulación como una alternativa? Ahí se prepara un escenario que recrea la realidad del ambiente de trabajo, o sea, se hace recrear el ambiente de trabajo donde ustedes van a desempeñar, generalmente hospitalario, ¿no? Expone ante situaciones difíciles e infrecuentes, o sea, con la simulación ustedes pueden estar en una situación difícil o infrecuente rápidamente, porque son software, son programas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren ver una arritmia o un sonido de una estenosis aórtica, por ejemplo, ponen el estetoscopio, les aseguro que ustedes pasan 1000, 1500 y de repente por ahí sale uno que tiene una estenosis aórtica, por la estadística, ¿no? Quieren examinar, quieren aprender una estenosis aórtica, ponen a escucharle el corazón a todos ustedes, ritmo normal, ritmo sinusal, ritmo normal y todo eso. Pero con los simuladores, no, con los simuladores ustedes pueden programar. ¿Quieren escuchar una estenosis aórtica? La escuchan. ¿Quieren escuchar una insuficiencia tricuspidia? La escuchan. Una neumonía, la escuchan. Un sibilante, la escuchan. Quiero esto, la escuchan. ¿Correcto? Por ejemplo, en nuestro caso, cirugía laparoscópica.
Yo he operado solo un paciente de una colecistectomía con situs inverso. ¿Qué significa situs inverso? Que todo está al revés. Era una paciente de Pucallpa, creo que lo transfirieron a Ramagliati, y mi jefe dice, no, yo lo voy a operar, y cuando llega el momento de la operación me dice, no, mejor hazlo tú nomás. Entonces ya, entré y lo operé. Todo invertido, los trócares invertidos, la imagen, todo invertido. Entonces, eso es un situs inverso. Pero ustedes en el equipo tienen situs inverso, en el simulador. Entonces, en el simulador pueden hacer 2, 3, 4, 5 veces. Situaciones relativamente infrecuentes, ¿no? Dice, permite desarrollar habilidades técnicas. Es como el futbolista. ¿Qué hacen con el futbolista? Por ejemplo, si el futbolista quiere perfeccionar el tiro libre y hacer un gol exactamente en el ángulo, como muchos futbolistas que tienen esa habilidad, ellos le dan, hasta que hacen eso y siempre hacen lo mismo. Entonces dice acá, permite desarrollar habilidades técnicas. Y si es que están haciendo una colecistectomía, por ejemplo, y quieren cortar la arteria cística, cortan y se acabó. Pero con el simulador pueden cortar, pueden volverlo a reparar, pueden cortar otra vez. Porque son simuladores, ¿correcto? Entonces una situación crítica y frecuente, las habilidades. No, este chico no diseca bien en la zona del pedículo hepático, pero sí libera bien la vesícula. ¿Qué necesita? Disecar esto. En eso le dan énfasis, en lo que necesita él. No van a estar con un paciente abierto, tú necesitas más esto, ¿no? Entretente ahí con el paciente. O sea, no es ético, no es justo, no es posible hacer eso, ¿no? Habilidades de comunicación interpersonal, ni qué decirlo. Cuando yo estoy con los simuladores arriba, los chicos vienen, conversan, hacen una cosa, otra cosa, o sea, muchas habilidades interpersonales, ¿no? Y siempre tienen que recordar que el entrenamiento es en equipo, ¿no? A pesar de que hay algunos cirujanos que dicen, no, ya, yo agarro la cámara acá, las pinzas acá y tratan de operar solitos, no se puede. O sea, cirugía por lo menos, salvo el robot que uno solo puede operar, porque está en la cabina del robot y todo lo puede comandar. Otro tipo de cirugía se hace de a 2 o de a 3, o sea, tienes un primer ayudante y un segundo ayudante, entonces, y tienen que estar bien enlazados. Esto es como un equipo, ¿no? Un verdadero equipo donde cada uno sabe su función y sabe qué es lo que tiene que hacer. Miren, existe una serie de simuladores, ¿ya? De simuladores, y nosotros tenemos el Lab 5, ¿correcto? Especialidades que utilizan la simulación o la cirugía laparoscópica o cirugía endoscópica, ya es muy. Todas las especialidades quirúrgicas utilizan. El otorrino lo utiliza, el neurocirujano para la columna o para las cirugías transefenoidales de los adenomas, utiliza el cirujano de tórax, el cirujano general, el urólogo para las nefrectomías, para las prostatectomías, el ginecólogo, ni qué decirlo, el cirujano pediatra, incluso se hace cirugía intraútero por vía laparoscópica y también están los simuladores, hasta el cirujano plástico. El cirujano plástico entra por la calota, hace lifting facial con cirugía endoscópica. Entonces imagínense, todas las especialidades quirúrgicas la utilizan y todos tienen estos módulos de simulación para poder trabajar, ¿correcto? Entonces, este es un video de la empresa que nos ha vendido los simuladores. Ahora, no todo es, ustedes van a decir, pucha, qué bonito, el doctor nos vende, pues, ¿no? De repente tiene su empresa de simulación. No todo es, como dicen, de color de rosas, ¿no? Siempre hay algo que va en contra de los simuladores. Estos son los simuladores que nosotros tenemos, miren, ¿no? Esto simula el paciente, tenemos las pinzas, los trócares, ¿ya? Y esto es el monitor donde ustedes van haciendo una cirugía y pueden coger la vesícula, tienen más o menos la misma tracción, la misma tensión y la misma resistencia en el momento que van a utilizar. Hay simuladores también portátiles, ¿no? Si alguien tiene más o menos alrededor de 200.000 soles, se compra un simulador y trabaja ahí en su casa con su simulador y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, chicos, miren, ¿cuál es la mayor desventaja que tienen esto? Este es un sistema de cómputo. Los simuladores que nosotros tenemos arriba son simuladores tipo Windows XP, algo así. O sea que es
14 años de antigüedad. ¿Ya? Ahorita están con la i6, ¿no? i6, y de ahí ya están saliendo otros sistemas operativos mucho más modernos. Y la otra desventaja, que son sistemas Windows muchas veces. Y ustedes saben que el sistema iOS es mucho mejor que Windows. Hay una serie de módulos que se pueden trabajar, por ejemplo, todo depende del software. Por ejemplo, esto es procedimientos para colecistectomía, esto es para problemas ginecológicos, un quiste de una hemorragia por quiste ovárico, ¿no? Miren, cogen más o menos los ovarios. Pueden hacer también procedimientos de lo que es movimientos dentro del abdomen con las pinzas laparoscópicas, corte, suturas que es lo más complejo. O sea, tienen una serie de módulos para que ustedes puedan trabajar suturas avanzadas, ¿ya? Pueden repetir, les marca, por ejemplo, cómo hacer la colecistectomía, cuántos clips se pone, dónde se ponen los clips, se libera la vesícula biliar. En los casos de reparaciones de ventraciones con malla por vía laparoscópica, se hace bypass gástrico, existen módulos ginecológicos, sigmoidectomías, nefrectomías, o sea, una serie de procedimientos quirúrgicos simulados. Y la gran ventaja es de que estos procedimientos, cuando los hacen, ¿qué ventaja tienen? La ventaja es de que para el cirujano o para el que está aprendiendo y va a hacer después el procedimiento, la curva de aprendizaje se acorta, ¿correcto? Y las habilidades se perfeccionan, se mejoran una serie de habilidades, ¿no? Miren, aquí se está haciendo una oferectomía, se está sacando el ovario. Este es el colon sigmoide simulado, les están marcando por dónde tienen que trabajar. Hay una serie de trabajos de investigación también que se hacen alrededor de lo que es simulación, ¿no? Para poder utilizar de una manera efectiva esto, ¿no? Hay también hay software donde se puede trabajar y se puede interactuar con imágenes en 3 dimensiones, ¿no? Se pueden mezclar imágenes de cirugía laparoscópica real con cirugía simulada, ¿ya? Y todos estos módulos y lo que es más importante, se hace un reporte, ¿no? La máquina tiene para hacer un reporte, o sea, terminan de hacer ustedes un procedimiento, el que han elegido o el que se les solicitó para que puedan lograr una competencia, y ustedes se les empieza a salir, ¿no? Por ejemplo, colecistectomía, cuánto tiempo la cámara estuvo en posición 0, cuántos movimientos peligrosos hizo, cuánto demoró el procedimiento quirúrgico, en qué tiene que corregir. De acuerdo a eso, les manda un reporte, y con el reporte ustedes pueden ir corrigiendo las cosas que definitivamente necesitan. En el último congreso hubo una serie de trabajos que se hicieron con lo que es simulación, ¿no? Ustedes trabajan también con el doctor Cruz, donde hacen simulación para cateterismo, y a veces no tan simulación porque con ustedes también se pinchan, pero todo definitivamente es simulado. O sea, actualmente la simulación en la aplicación en la enseñanza médica está cobrando una importancia bastante relevante, y por lo tanto yo creo que esto tienen que ustedes tenerlo en cuenta, ¿no? Incluso la cirugía robótica también ya tiene sus programas de simulación, y se está haciendo cirugía robótica simulada, ¿correcto? Como les digo, es una clase muy rápida, es simulación en laparoscopía o en el sistema del tubo digestivo. El tubo digestivo hacemos hasta bypasses simulados. La desventaja que tienen estos aparatos es el sistema operativo, ¿no? Y las pinzas. A veces los reparamos, vienen los alumnos, empiezan a trabajar, se malogró. Pero no es tanto por ustedes, por el mal uso, sino es porque es una computadora, son sistemas operativos, ¿no? Son sistemas de cremalleras y todo esto. Ahora, es costoso, es definitivamente
bastante costoso hacer la reparación de esto, mantenerlo y tratar de... Y por otro lado, siempre al uso de la simulación hay una resistencia natural por parte de muchos médicos que prefieren no usar la simulación. Dicen, no, ¿qué es la simulación? Yo le enseño de frente al alumno, ¿me entienden? ¿Ya? Incluso la simulación se aplica desde la relación médico-paciente, la historia clínica, la entrevista, ¿no? Y hay casos clínicos simulados donde el paciente llega en una situación y hacen un cambio al maniquí para que termine la experiencia con el maniquí. Se llama simulación mixta, luego se conversa y se ve estas dificultades y todo. Actualmente ustedes tienen que interiorizar también este concepto de la simulación. ¿Por qué? Porque yo calculo que en 2 años que ustedes deben estar haciendo el internado, en 2 años hacen el internado, ¿no? Están haciendo el internado, ya se les va a aplicar lo que es la evaluación por competencias para que puedan optar el título de médico cirujano. Antes terminaban la carrera sobre la hora, porque ya el día siguiente ya tenían que hacer el internado. Les decían, ya, ¿qué vas a hacer tú? Ya, examen de grado, uno por uno les preguntaban, ya, examen de grado, aprobado, título. O algunos hacían su trabajito de investigación, aprobado, título. O sea, así era, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente luego empiezan con la barrera, después del internado, lógicamente, el título del ENAM. Al doctor Guamán, que es bueno, ustedes también lo conocen, el doctor Guamán se le ocurrió cuando fue presidente de ASPEFAB, dice, pero ¿por qué a los internos mejor no les tomo un examen, ¿no? Para poder ver en qué situación están los internos. Entonces ahí viene el examen famoso del ENAM. Empiezan con el ENAM primero como un piloto y luego del ENAM piloto ya se pone como obligatorio para todos los internos tomarles el examen del ENAM. Actualmente el ENAM no solamente les sirve para hacer el serum, sino el ENAM les sirve para que se puedan colegiar. El que no apruebe el ENAM no puede colegiarse, puede tener su título, pero no tiene colegio médico. Y sin colegio médico no puede hacer nada. Actualmente ya se está trabajando en lo que es los módulos del ECOEN, que son exámenes de competencia, donde se trabajan por estaciones y